este tema de la reforma para nuestros asociados y en general en todo el gremio. Sé que nos están viendo de todos los clústeres de México. Les agradecemos también el estar aquí presentes. Es un tema muy importante. Y bueno, para ello tenemos una invitada de lujo, mi tocaya, la maestra María de los Ángeles Jasso Cisneros. Traté de hacer un resumen de su bio, sin embargo, creo que vale la pena leer todo el background que tiene ella. María de los Ángeles Jasso es originaria de la Ciudad de México y es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Comercial Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Es graduada con mención honorífica. Actualmente es candidata para obtener el grado de doctora en Derecho en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Ha sido servidora pública por más de 18 años. Se desempeñó en diversos cargos en la Administración Pública Federal, destacando su labor jurídica prestada en el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, como Administradora General Jurídica, la Procuraduría Federal del Consumidor como su Procuradora de Servicios y en la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que tiene mucha experiencia en el gobierno federal. En el SAT tuvo a su cargo las áreas de normatividad de impuestos internos, de comercio exterior y las áreas contenciosas, de penal y amparo encargadas de la legítima defensa del interés fiscal. Asimismo, durante el mes de diciembre del 2019, fue designada por el secretario de Hacienda y Crédito Público ante la ausencia del jefe del SAT como encargada para recibir dicha organización. Además, participó en la elaboración del paquete fiscal 2020-2021. Decreto de estímulos fiscales en la zona fronteriza norte y sur y diversas reformas en materia de plataformas digitales, laboral y reglas misceláneas fiscales, así como reglas generales de comercio exterior. Por otro lado, en la Profeco, como su procuradora de servicios, era la encargada de aplicar las políticas de protección al consumidor, así como la implementación de la reforma de la Ley de Aviación Civil en favor de los pasajeros. Administró el proyecto de Sistema Integral de Información y Procesos, SIIP, el cual fue desarrollado en la plataforma de un CRM de Oracle y sistematizó los procesos sustantivos. Por otro lado, en la Secretaría de Economía realizaba el análisis y supervisión de las opiniones de las iniciativas de ley, entre las que destacan la reforma de telecomunicaciones, energética, de aviación civil y protección al consumidor. Y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes participó en el proyecto del Sistema Satelital Mexicano y era la encargada de la red pública de telecomunicaciones. Por lo tanto, pues es una experta en todos estos temas y tenemos el gusto de contar con su presencia el día de hoy para que nuestras empresas, todas las empresas del área de TIC en todo el país, pues estén bien enteradas de qué es lo que nos falta para este 1 de septiembre estar listos para esta reforma. Ángeles Jasso, súper bienvenida a esta sesión del CISO Monterrey. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, Ángeles. Qué gusto. Primero que nada, quería agradecerte a ti y al doctor Cavazos esta amable invitación. Y pues sí, efectivamente me parece muy importante y vemos que hay bastante interés sobre este tema. Y sin más preámbulos, si me permite, voy a empezar a compartir la presentación para poder estar iniciando. Muchas gracias. Pues como bien menciona la ingeniera Vela, esta plática va sobre todo encaminada a determinar qué se debe cumplir este 1 de septiembre en relación a la reforma de outsourcing. Nosotros bueno, pues esta reforma laboral entró,
de esta reforma en materia laboral, seguridad social y fiscal fue publicada el 23 de abril del 2021 en el Diario Oficial de la Federación y se modificó el 31 de julio de 2021. ¿Con qué finalidad? Pues bueno, se modificó por más fiscales, entraban en vigor el 1 de agosto y varios temas que vamos a ir viendo entraban en vigor 90 días después de la publicación. Este plazo no se cumplió, picó al 1 de septiembre para el sector privado y aquí es importante una acotación. Para el 1 de enero de 2022, si ustedes tienen contratos con el sector público, esta reforma también empieza su entrada en vigor. ¿Qué hace esta reforma? Lo hemos estado escuchando mucho, que queda prohibida la subcontratación laboral. ¿Pero qué quiere decir esto? Por subcontratación laboral se entiende cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otros. En este sentido, lo que quiere decir la reforma es, si tú tenías a tus trabajadores trabajando o en una nómina de otra empresa, pues esa subcontratación definitivamente queda prohibida. Entonces, lo que hace la reforma es que esos trabajadores que tú tenías a tu cargo y que estaban en la nómina de otra empresa, efectivamente pasen a tu nómina. Entonces, en ese sentido, lo que haces es absorbes esos trabajadores, como se llama este tema que es la sustitución patronal, y incorporas o modificas tus objetos sociales. En varias empresas han estado haciendo este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque como ya está prohibido que si tú tienes un objeto social y contratas a alguien que está dentro de tu objeto social, pues esa persona ya no puede subcontratarla. Entonces, ¿cuál es un jasotip que les voy a dar en este sentido? Pues que tu objeto social solamente contemple los servicios que ofreces y no sea general. Les voy a dar un ejemplo. Cuando tú haces un ofrecimiento para un desarrollo de un sistema y tu proyecto requiere cloud certificados o dicho servicio o un business intelligence y dicho servicio se encuentra dentro de tu objeto social, no vas a poder subcontratarlos. Es muy concreto y solamente contemple las actividades, acaban muchas actividades y bueno, esto ya no es recomendable. Pero ¿qué sí permite esta reforma? Pues permite la subcontratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad del contratante, pues es tu cliente. Entonces, ¿qué debes hacer tú para más tardar este 1 de septiembre? Pues revisa con tu cliente que su objeto social no contemple los servicios que tú estás ofreciendo, porque si los contempla, no te va a poder contratar. Aquí doy otro ejemplo. Tu cliente se dedica a la venta de celulares a empresas y requiere un CRM, pero dentro de su objeto social tu cliente tiene el desarrollo de sistemas. Bueno, pues por esta prohibición de la ley que hemos estado contemplando, pues efectivamente tu cliente no podría contratarte porque en este sentido sería muy importante que tu cliente, más bien que tu contrato no abarque esta situación. Perdón, Ángeles, una pausa. Se está cortando un poco el audio. No sé si pudieras verificar ahí o cerrar algún otro sitio que tal vez ayude. Sí, claro. Denme un segundo. Sí, gracias.
No sé si ya me escuchan mejor. Sí, se escucha mejor. Sí. Gracias, Ángeles. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, pues como les iba comentando, aquí es muy importante que tú verifiques que en el objeto social de tu cliente no se encuentre tu actividad como es el desarrollo de sistemas para efectivamente poder llevar a cabo el contrato de subcontratación. ¿Qué otra cuestión debes llevar tú a cabo? Pues estar inscrito dentro del registro de prestadores de servicios especializados u obras especializadas, mejor conocido como REPS, al ser una empresa que tú proporcionas servicios de subcontratación. En ese sentido, la mayoría de ustedes ya por estas fechas ya presentaron su solicitud, pero aquí también quiero darles otro tip. Si la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene 20 días hábiles para responder a tu solicitud. Si no lo hace, aplica lo que se llama la afirmativa ficta. ¿Qué quiere decir esto? Tú ingresaste tu solicitud, pero ya lleva más de un mes y aún no te contestan. Entonces, tú puedes iniciar un procedimiento para que también ante la Secretaría del Trabajo, para que tu registro se entienda por aprobado y así obtener tu número de inscripción, el cual es muy importante que tú sepas que tiene solamente 3 años de vigencia. Después de 3 años, este registro se tiene que renovar de igual manera ante la Secretaría. En caso de haber realizado la sustitución patronal, que quiere decir que transferiste los trabajadores a tu empresa, lo que te menciona precisamente la ley es que no es necesario que hayas hecho la transmisión de los bienes objetos de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Tú debes de tener a tus trabajadores dados de alta en el IMSS, en el Infonavit y estar al corriente con el SAT para tú obtener tu registro y para haber cumplido precisamente con este tema de la sustitución patronal. Ahora, si la empresa que tenía estos trabajadores que tú tenías como outsourcing, tenía bienes y tú absorbiste a todos esos trabajadores, estos bienes que tenían esa empresa pueden transferirse después del 1 de septiembre a la nueva sociedad que los absorbió. En ese sentido, sí quiero hacer una aclaración. Si tú contrataste a los desarrolladores que estaban en otra empresa y no les respetaste sus derechos como el de antigüedad y riesgo de trabajo, se te va a negar el registro. Y en ese sentido, también te lo podrían cancelar y también podrías hacerte acreedor de esas sanciones. Entonces, sí es muy importante que dentro de estos temas hayan ustedes, si es que absorbieron a algún trabajador, que lo hayan hecho reconociéndoles todos sus derechos adquiridos a lo largo del tiempo que trabajaron con ustedes. Aquí viene un tema que es un poco técnico, pero que sí es muy importante que ustedes revisen, ya sea con su abogado laboralista o con su contador. Tienen que dar de baja los registros patronales que se hubieran otorgado para efectos de la clasificación en el seguro de riesgos de trabajo conforme al antiguo régimen de subcontratación y en su caso solicitar un nuevo registro. ¿Qué pudo haber pasado en este momento? Que la empresa que tenía el outsourcing, que tenía los trabajadores que ustedes tenían en outsourcing, en enero de 2019, pues solicitó como tal que sus desarrolladores pues tuvieran una prima de riesgo de trabajo y solicitó ante el IMSS como tal esta clase patronal, este registro. Ahora, cuando entró la reforma en vigor en abril, ya ese registro anterior pues tiene que ser cancelado y ustedes en su caso deben solicitar un nuevo registro. Ahora, ¿qué pasa con qué prima yo voy a dar de alta a mis trabajadores en riesgo?
Bueno, si la empresa que tenía los trabajadores estaba correctamente clasificada, su prima media del seguro de riesgos se van ustedes a seguir utilizando la misma. Si no es así, la van a tener que cotizar en la clase correspondiente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que efectivamente se tenga que llevar a cabo una revisión de en qué clase estaban, ahora sí que, perdón la redundancia, clasificados, y conforme a ello seguir utilizando la misma si estaba de manera correcta o cambiar a la nueva. Entonces, esto es lo que precisamente te permite hacer la ley hasta el 1 de septiembre. Ahora, también se tiene como fecha límite proporcionar al IMSS y al Infonavit la información de los contratos celebrados de subcontratación del cuatrimestre correspondiente. La reforma como tal te dice que vas a tener hasta el día 17 de cada mes para presentar estos informes, a excepción de lo que marca el transitorio, que es si tienes hasta el 1 de septiembre para dar de alta, para rendir los informes que se van de los contratos que tú llevaste a cabo dentro del trimestre. Entonces, vamos a poner el ejemplo. Yo celebré 4 contratos de outsourcing durante los meses de mayo a agosto. Por lo tanto, vas a tener que presentar tanto al IMSS como al Infonavit los informes de cada uno, y cada uno te pide distintos requisitos de acuerdo a la plataforma que tú estás llevando a cabo. Aquí les voy a dar otro tip. Los contratos de tu cliente deben estar por escrito y señalar tu número de inscripción en el RERSE, el nombre, razón social y el RFC de las partes, el objeto de los servicios que tú vas a proporcionar, cuál va a ser la vigencia, y aquí hay un dato importante, el número aproximado de trabajadores que participan. Entonces, la propia ley te dice cuáles son estos requisitos que tú debes cumplir, y en ese sentido, rendir los informes a cada una de las autoridades mencionadas. Estos son principalmente lo que tú debes ya tener listo para el 1 de septiembre. Pero también las reformas que se hicieron tanto a la materia fiscal, al Código Fiscal, a la Ley de Impuestos sobre la Renta y a la Ley del IVA, te ponen una obligación. Entonces, tú como contratista, a partir del 1 de septiembre deberás proporcionar a tu cliente toda la información sobre el cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, ante el Fonavit y ante el SAT. ¿Para qué? Porque la ley les dio como obligación a los contratantes que tienen que verificar que se encuentren al corriente de todas sus obligaciones para poder hacerte un pago. Entonces, ¿qué es la información que tú le tienes que proporcionar a tu cliente? Pues es la copia de los comprobantes fiscales que acrediten que retuviste el impuesto de los salarios de los empleados que te prestaron el servicio, el recibo de pago expedido del entero de la retención de dichos empleados, el pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS y el pago de las aportaciones al Infonavit. Entonces, cada vez que tú realices o le mandes una factura a tu cliente, también tienes que proporcionarle esta información para que él te pueda liberar el pago. Ahora, ¿qué pasa si no haces nada de esto? Bueno, pues la ley está contemplando sanciones. ¿Qué tipo de sanciones está contemplando? Pues establece como responsable solidario en materia laboral, de seguridad social y fiscal a tu cliente que te subcontrate servicios especializados o con una empresa de outsourcing que incumpla con las obligaciones que deriven de los trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Tú no cumples con tus trabajadores, por lo tanto, si tú no cumples con ellos, tu cliente es el que tiene que absorber estas obligaciones, que es precisamente el pago de las aportaciones, la retención de los impuestos. Entonces, si tu cliente, cuando tú no cumples, se ve como responsable solidario ante la autoridad, pues la relación con tu cliente definitivamente se va a quebrantar. Entonces, sí es muy importante que cumplan para que su cliente no se vea afectado por este incumplimiento. Ahora, dentro de la materia fiscal, no será procedente la deducción ni el acreditamiento de los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de outsourcing. ¿En qué casos?
cuando la actividad contratada esté relacionada con el objeto social o la actividad preponderante del contratante o la persona contratada no cuente con el REPSE. Entonces, la autoridad fiscal va a revisar al momento de que ustedes presenten sus declaraciones, en este sentido, que hayan cumplido con estos requisitos. Si no lo cumplen, no va a ser procedente ni la deducción ni el acreditamiento. Ahora, ¿qué pasa ya cuando ustedes cometen estas situaciones? Por ejemplo, si tú no le proporcionas a tu cliente lo que es la información, si tú dices, oye, yo no te voy a proporcionar toda esta información porque es información clasificada y yo no te voy a decir si ya le pagué a mis trabajadores, etcétera, pues aquí lo que procede es que te van a imponer una multa y que además te la van a ver como agravada. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante que ustedes proporcionen la información. Y si además la autoridad fiscal revisa sus operaciones y ven que las están tratando de eludir, pues también añadió como un supuesto a este tipo de evasión a una defraudación fiscal equiparada. Entonces, si tú utilizas un esquema simulado de outsourcing, definitivamente vas a estar cayendo dentro de este supuesto de defraudación. Y pues ahora sabemos que la defraudación fiscal pues también se encuentra dentro de los delitos que ameritan pena corporal. ¿Cuáles son las últimas recomendaciones que yo les doy en este sentido y ya para poder abrirlos a preguntas y respuestas? Tómate las cosas con calma. Antes de protocolizar tus objetos sociales, checa que los revise un abogado, no solamente que los revise tu contador. Como ya mencionamos, ahora el objeto social cobra mucha relevancia, tanto para tu beneficio al momento de decir, oye, yo soy un prestador de servicios especializados y por tal motivo sí puedo hacer subcontratación laboral y sí me pueden contratar, pero al momento de que yo tengo una actividad, una actividad dentro de mi objeto social y esta yo la necesito subcontratar, pues ya no va a ser posible y bueno, me voy a hacer acreedor a todas estas sanciones como les mencionaba. Tú debes mantener también una buena comunicación con tu cliente. El cumplimiento de esta ley depende de una buena coordinación e intercambio de información de las partes. Tu cliente te tiene que decir cuál es su objeto social antes de firmar el contrato y tú también tienes que decirle cuáles son el tuyo. Y además, cómo estás cumpliendo con todas las obligaciones ante el IMSS, el Infonavit y el SAT. Una recomendación que sí les hago muy encarecidamente es evita los esquemas que va a dar la ley, ya que como acabo de mencionar pueden implicar consecuencias penales que pueden llegar hasta la cárcel. Ahora, estamos a 18 de agosto, faltan exactamente 2 semanas para el 1 de septiembre. Entonces, regularízate lo más pronto posible. Si no vas a estar listo para el 1 de septiembre, sí regularízate. ¿Cómo te puedes regularizar? Pues cumpliendo con todos estos requisitos de hacer una sustitución de patronal adecuada, de poder llevar a cabo tus contratos de manera adecuada, de que si tienes que modificar tus objetos sociales, pues ya lo tengas todo protocolizado. Y una vez que tú ya hayas cumplido con todos tus cumplimientos de obligaciones, ahora sí solicitar ante el REPSE tu registro y contar con este registro para poder llevar a cabo los contratos que que tienes en puerta o que estás regularizando. Entonces, en ese sentido quise ser muy concreta en cuáles son las obligaciones que tienes que cumplir para este 1 de septiembre y bueno, podamos seguir platicando sobre este tema a través de las preguntas que ustedes puedan tener. No sin antes comentarles que para más información sobre esto, pues que me puedan seguir en mis redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube y TikTok. Muchas gracias y bueno, abrimos el foro a preguntas y respuestas. Muchas gracias, Ángeles. Pues sí, ya tenemos aquí varias. De hecho, la primera es, ¿qué va a pasar con las personas que tienen modalidad 40?
Perdón, ¿podrían ser un poco más específicos? Sí, ahí ahorita le pedimos a Alejandro Martínez, quien hizo la pregunta, qué va a pasar con las personas que están en modalidad 40. Mientras tenemos aquí una petición, dice, a favor de comentar los efectos en el área de ventas como agentes o personas morales con contratos de comisión mercantil. ¿Hay excepciones en caso de empresas del mismo grupo? Sí, esto es muy importante. La ley permite, habla de personas físicas y grupos empresariales. Entonces, si tú formas parte de un grupo empresarial y lo que se está llevando a cabo ahorita es precisamente separar las actividades en diferentes compañías dentro de un grupo empresarial. Entonces, sí está permitido por la ley en el que tú, si tenías una sola compañía que realizaba todas estas operaciones, la puedas dividir, pero solamente dentro de grupos empresariales. ¿Por qué? Porque ahí en cada una de tus objetos sociales vas a decir que la empresa, por ejemplo, se dedica en el desarrollo de software, voy a poner un ejemplo, al análisis, diseño, implementación, instalación, mantenimiento. Y eso lo va a realizar una empresa, pero otra empresa es la que se va a dedicar a dar servicios, por ejemplo, de base de datos, de data mining, de BI, ¿no? Entonces tú creas otra empresa en ese sentido para que le dé servicio a esta empresa que forma parte del grupo empresarial y se pueda permitir la subcontratación laboral. Entonces, sí lo tiene determinado la ley, pero solamente para grupos empresariales. Lo que no se vale es que no pertenezcas al mismo grupo empresarial y tú como empresa quieras desarrollar un sistema y la otra empresa que tú también necesitas sus servicios también tiene como objeto social el desarrollo del sistema. Entonces, eso sí no se va a poder permitir y los contratos que se hagan, pues definitivamente no van a cumplir con los requisitos de la ley. Ok, muchas gracias, Ángeles. Otra de las preguntas es, ¿cómo podemos hacer tercerización a una empresa que realiza en general nuestra actividad? No pueden. Ok. O sea, sí, por eso quiero ser como muy enfática. Está ya prohibido. O sea, no pueden hacer una tercerización hacia una empresa que tiene su mismo objeto social. Si se los ofrecen, están evadiendo la ley. Entonces, cada una de las empresas deben tener objetos sociales distintos para poder llevar a cabo esta terciarización. Y si quiero leerles lo que dice el acuerdo de la Secretaría del Trabajo de qué se entiende por servicios u obras especializados. Son aquellos que reúnen elementos o factores distintos de la actividad que desempeña la contratista, que se encuentran sustentados, entre otros, en la capacitación, certificación, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio y experiencia, los cuales aportan un valor agregado a la beneficiaria. Entonces, la respuesta es no puedes. ¿Por qué? Porque la subcontratación laboral está prohibida cuando se trata de tu mismo objeto social o tu actividad preponderante. Muy bien. Gracias, Ángeles. Otra más dice, en caso de que se niegue el registro en el REPSE, ¿qué recursos se pueden interponer ante dicha negativa? Por lo regular, todos los medios de defensa que puedes tener, en este caso es el recurso de revisión ante la propia autoridad o el juicio de nulidad o el amparo. Entonces, ante la negativa de ello, pues sí se recomienda a alguno de estos medios legales, pero pues antes de irte al medio legal, ve por qué te los están negando para que puedas corregirte de manera inmediata y puedas obtener este registro. Pero esos son los medios legales que puedes tener y si no te han contestado en el tiempo, como comentaba, es este procedimiento ante la propia autoridad para solicitar la afirmativa ficta.
Ok. Otra más dice, el artículo primero de las reglas del REPSE dice que para prestar los servicios especializados se proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra para ejecutar los servicios especializados. En ese sentido, ¿qué significa proporcionar o poner a disposición a los trabajadores? Esta es la pregunta del millón. Voy a tratar de explicarlo a través de un ejemplo. Tienes tú un hotel y tú tenías una empresa que se dedicaba a proporcionarle al hotel lo que son las recamaristas, bellboys, el personal que llevaba a cabo las cuestiones recreativas, etcétera, ¿no? Entonces, ese personal, pues tú le ponías horario, le decías cómo limpiaba, etcétera, ¿no? Entonces, lo que la autoridad te dice es que eso era poner a disposición al personal, porque pues tú eras su patrón, tú realmente eras su patrón y lo único que hacía la otra empresa era llevar a cabo la nómina, pero realmente eso era poner a disposición. Tú eras el patrón de esas personas, les decías qué tenías que hacer. Caso distinto, por ejemplo, el de ustedes. Ustedes tienen a sus desarrolladores, pero aunque estén trabajando para la empresa, a final de cuentas, ustedes le siguen poniendo cuáles son sus metas que tienen que llevar a cabo, cómo van a estar llevando como tal el proyecto y le siguen reportando a ustedes. Entonces, poner a disposición era tal cual. Aquí están los trabajadores, yo me desentiendo de ellos y tú pones las reglas. En este caso, eso quería decir poner a disposición. Entonces, eso es lo que precisamente ya no se vale. Ahorita tú tienes un servicio especializado, ofreces un servicio y ese servicio es el que va a entregar un producto como tal. Muy bien. En el caso de grupos empresariales, ¿también debe revisarse el objeto de ambas empresas? Sí, porque precisamente en el caso de grupos empresariales es donde cobra relevancia que se dividan las tareas y en esas tareas, entonces como tal, ya se puedan prestar servicios entre las que conforman el grupo empresarial. Ok, muy bien. Dice, un ente público puede subcontratar un servicio especializado en el ámbito de la contratación pública. Así es, y aplican las mismas reglas que acabamos de mencionar, a diferencia de que van a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2022. Para el sector privado, como había mencionado, es 1 de septiembre y para sector público es 1 de enero del 2022, cumpliendo exactamente con los mismos requisitos que acabamos de mencionar. Ok. Otra más dice, en el caso de una empresa que registra como servicio especializado la siguiente actividad, prestación de servicios de suministro de personal especializado en análisis, diseño, programación y desarrollo, soporte y mantenimiento de software, la autoridad niega el registro argumentando que se pretende registrar actividades de subcontratación. En este sentido, la autoridad está siendo incongruente ya que el registro se hizo para llevar a cabo actividades de subcontratación bajo los requisitos de servicios especializados. Sí, aquí es muy importante que tomemos en cuenta las definiciones de la autoridad. La definición de subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, como les acabo de mencionar, es que deben de reunir los elementos o factores distintivos de la actividad. Si ustedes lo mencionan así de manera general, aquí es muy importante que sí pongan cuál es el distintivo de su actividad. Yo sé que parece como muy obvio que dices, oye, pues si yo me dedico al desarrollo de tecnología de esto, pues es obvio que yo le estoy dando algo distinto. Hay que tener mucho cuidado en precisamente el wording que se está utilizando. O sea, cuál es la diferencia
o el factor distintivo o el elemento que a ti te da esta actividad. Entonces, eso es lo que hay que incluir dentro de la descripción para que pueda pasar por el visto bueno de la autoridad. Y sí quiero hacerles una aclaración. Aquí acuérdense que probablemente quien lo está revisando del otro lado revisa muchísimas actividades. Entonces, en el cómo ustedes planteen cuál es su factor y elemento distintivo, ahí es donde la autoridad les va a dar el check para que pasen al REPS. Entonces, sí creo que esto es muy importante que utilicen el wording adecuado para eso en particular. Y evitar utilizar el que pones a disposición personal, porque automáticamente cuando la autoridad lee eso dice, aquí estás llevando a cabo un servicio de subcontratación de los cuales está prohibido y ya no cabes en el cajón de servicios u obras especializadas. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en cómo describimos nuestra actividad para darle ese valor agregado. Perfecto. De hecho, alguien comenta que tal vez, en este caso, Jesús, se puso como ahí texto el suministro de personal y la autoridad lo tomó como outsourcing, posiblemente, ¿verdad? Sí. Definitivamente, por eso hay que tener mucho cuidado en tanto cómo describes tu objeto social y en cómo haces tu solicitud ante la autoridad. Ok, muy bien. Dice otra más, en el ámbito de la ley de adquisiciones, ¿un ente público puede contratar un servicio especializado? Sí. De hecho, la reforma también está incluyendo al sector público, a todas esas actividades que realizan dentro del sector público. Entonces, la respuesta es sí, solamente hay que cumplir con los mismos requisitos, pero van a seguir pudiendo llevar a cabo contratos con el sector público, igual sobre estos temas de servicios u obras especializados. Perfecto, muy bien. Pues parece que hemos terminado con las preguntas. No sé si alguien más quiera hacer alguna otra. O Ángeles, tengas por ahí alguna en el radar. Creo que gracias, Sonia. Se quedó la primera, ¿no? La de Alejandro Martínez, no sé si la quiera aclarar. Sí, la de la modalidad 40. Sí, la de la Yo tengo modalidad una, 40. Uh-huh. perdón, buenos días, yo tengo una, ¿eh? Perfecto, si gustas hacerla. Adelante. Gracias. La pregunta es, ¿qué tratamiento tendrían entonces las insourcing, las que son conocidas como insourcing? ¿Podría ser un poco más específico si me pudieras un poco describir la actividad? Sí, claro. Ejemplo, Banamex. Banamex tiene a sus trabajadores quienes promueven, por ejemplo, Aforis y Banamex, pero son empresas que están como asociadas dentro de ese grupo Banamex, y actualmente lo que está haciendo Banamex con sus trabajadores es que conforme a la reforma que se está suscitando, aun y cuando son insourcing, es decir, que pertenecen al mismo grupo de servicios de banca, entonces dicen, bueno, pues ya no te vamos a pagar comisiones a ti que eres vendedor de Afores, te vamos a pasar a la nómina directamente de la institución de crédito Banamex, aun y cuando perteneces a Citibanamex, que está constituida legalmente como una empresa y que forma parte de este grupo de Banamex, ya no vas a estar en Afores Banamex, sino que vas a pasar a formar parte del grupo Banamex, institución financiera. Sí, varias empresas están llevando a cabo esa decisión para precisamente absorber a estos empleados que tenían en empresas de outsourcing, aunque fuera ahora como lo mencionas, insourcing, porque deben de tenerlos dados de alta ante el IMSS y el Infonavit. Si no tienen a sus trabajadores dados de alta ante el IMSS y el Infonavit, estarían incumpliendo con la ley. Entonces, sí, esto es lo que llamé hace un momento sustitución patronal.
en la que tú absorbes a los empleados de la empresa que tenías como outsourcing y los pones dentro de tu nómina con todos los derechos. Las cuestiones de contratación de cada uno de los empleados, lo único que te dice la ley es que les respetes su antigüedad y cómo estás llevando a cabo y los derechos adquiridos con anterioridad. Entonces, sí, dentro de la reforma, eso es uno de los impactos en el cual ya la manera en la que estaban contratados los empleados cambiaron y ahora pues van a tener vacaciones, antigüedad, para pues, ir a un sistema de retiro que como comisionista no tenías. Perdón, una pregunta con base a la pregunta y a la respuesta a la ponente. En este caso, dice el trabajador, yo no quiero perder todos los derechos que tengo adquiridos con esta de Grupo Banamex, de Afore Banamex. Pero dice que tengo que firmar, si no, no se va a llevar a cabo la sustitución patronal en lo que respecta a mi persona. Pero si yo no quiero, ¿qué va a pasar al momento de que sea dada de baja del Seguro Social y del SAT, esta Afore Banamex? ¿Me va a resultar ser responsable quien resultó ser el patrón sustituto, aun y cuando yo no firmé ese contrato? No, porque ya no eres trabajador. O sea, si tú decides como trabajador terminar la relación laboral de manera unilateral, o sea, se te ofrece una opción, ¿no? De ya no vas a estar en esta empresa, vas a pasar a esta y vienes con estas condiciones, en donde las condiciones, si efectivamente están cumpliendo con los parámetros de la ley, que como acabo de mencionar es al menos la antigüedad. Entonces, lo que les están haciendo a varios trabajadores es les pasan una carta, les dicen que efectivamente ya están pasando de una empresa a otra y la otra empresa, al ya no poder existir, porque las empresas que proporcionan personal tienen que desaparecer conforme a la ley, pues esa relación laboral se termina de manera unilateral y ya no es responsable solidario quien los está contratando porque ya no pasó el trabajador hacia este nuevo régimen, porque el trabajador no quiso, o sea, quiero ser muy clara, o sea, el trabajador ya no aceptó las condiciones, ya no le fueron favorables y por eso está terminando la relación laboral. Pero, disculpe, pero ahí creo que no se estarían violentando. Perdón, sí quiero acotar las preguntas, o sea, contesté una a otra, porque ya algo más especializado, pues sí requeriría como tal una revisión del tema en particular. Sí, gracias, Ángeles. De hecho, las preguntas, pues, les pedimos que sean lo más generales posible y con gusto compartiremos los datos también de Ángeles para que puedan, en un dado caso, comunicarse con ella directamente. Muchas gracias, Ángeles. Aquí la pregunta que había quedado pendiente respecto a la modalidad 40, dice, esta modalidad, el trabajador paga su IMSS para aumentar su pensión. Ahora ese trabajador es mi empleado. ¿Cómo lo registro? No, tú como patrón debes llevar a cabo el registro de tu trabajador. Si tu trabajador ya una vez que está dentro de tu nómina quiere potencializar su IMSS, lo puede llevar a cabo. Ese es un derecho de los trabajadores. Pero ahora, el IMSS lo tiene que pagar el patrón, tanto las cuotas del IMSS como las aportaciones al Infonavit. Ese es realmente el cambio de esta ley. O sea, ya el patrón absorbe esos gastos como tal, que implica tener a un trabajador dentro de tu nómina. Muy bien. No sé Hay si me otra escucharon. pregunta. Sí, adelante. Dice, si un ente público contrata un servicio especializado, ¿podría llegar a ser responsable solidario del cumplimiento de obligaciones? Sí, sí. Entonces, no hace diferencia la ley. Entonces, sí tienen que tener como mucho cuidado en esa parte.
o sea, más cuando se trata de gobierno. Entonces, sí, estas obligaciones no hace diferencia la ley si es ente público o es ente privado. Entonces, cuando el gobierno se está actuando como ley de adquisiciones y ley de obra, tiene otra cachucha. O sea, no es autoridad, se convierte en una persona o en una empresa física o moral que está, más bien de una persona moral que está contratando servicios a un privado. Entonces, ahí el gobierno tiene otra cachucha y por eso precisamente está el régimen especial de adquisiciones y obra pública, donde efectivamente pues, te puedes hacer acreedor a este tipo de responsabilidades como responsable solidario. Muy bien. Dice, ¿qué sucede si una empresa tiene casi el mismo objeto social que yo, pero quiero contratar un servicio que yo no tengo? Sin embargo, en el acta constitutiva hay muchas actividades en las que coincidimos. No puedes llevarlo a cabo. Aquí en el objeto social sí tienen que ser distintos las actividades y los objetos sociales que se utilizaban antes, donde llevabas a cabo desde industria aeroespacial hasta compraventa de maquinaria, y bueno, voy a dar el ejemplo, y vendo quesadillas, o sea, todos estos objetos sociales que eran tan amplios para poder llevar, para que yo ya no tuviera que estar constituyendo empresas distintas, ya no se puede. O sea, tu objeto social, cuando ves una actividad que coincide, entonces ya no puedes llevar a cabo esa misma actividad. Por eso les daba el ejemplo de, oye, pues la empresa lo que se dedica es a la compraventa de celulares, ¿no? Y yo lo que hago es desarrollo de sistemas y él necesita un CRM, pero ¿qué crees? En su objeto social dice que él puede desarrollar sistemas. Ya no puede haber esa celebración de contrato porque precisamente él dice que lo podría hacer, entonces ya no puede subcontratar a alguien más para que lo pueda llevar a cabo. Entonces, tienen que revisar sus objetos sociales y llevar a cabo las modificaciones pertinentes. Y aquí, ojo, también quiero darles otro fasotip. Hay sociedades que se crearon, que son las SAS, las sociedades por acciones simplificadas, que son una sociedad mercantil que pueden llevar a cabo actividades mercantiles y que no tienes que llevar ante un notario ni protocolizarlo y tiene el mismo valor. Entonces, también pueden utilizarlas, tienen un tope de hasta casi 6 millones por año de ventas, pero que también a ustedes les puede servir constituirlas sin tener que estar yendo a notarios y todo para estar haciendo ese tipo de gastos. Entonces, yo también quiero ponerlo sobre la mesa para que ustedes puedan revisar cuáles serían los cambios en sus objetos sociales. Ok, perfecto, Ángeles. Bueno, pues yo creo que sí, con todas estas respuestas a las preguntas que han surgido, se ha podido pues dar un poquito más de visión y de calma, ¿verdad? Sobre todo, como dices en tus tips, las cosas con calma y empezar a, perdón, empezar a ver cómo proceder, ¿verdad? Parece que ya no tenemos más preguntas. Están felicitando. Excelente presentación, muy clara y muy práctica. Ángeles, no sé si quieras añadir algún comentario. Pues creo que Sí, estuvo, perdón, adelante, Sonia, adelante. no. Adelante, toca ya. Perdón, sí. No, yo lo único que quiero hacerles la invitación es que de verdad tomen, como lo dije, tomar las cosas con calma, revisar exactamente cuál fue el esquema que a ustedes les estuvieron proponiendo para cumplir con la ley y que realmente ese esquema lo esté cumpliendo. El estar revisando cuestiones tan básicas como el objeto social es algo que se va a necesitar para el adecuado cumplimiento de esta reforma. Entonces,
sí, échense ahí un clavado. Aquí lo importante también es que si no estaban ustedes llevando a cabo este tipo de situaciones como las aportaciones al Infonavit o las cuotas al IMSS, también las lleven a cabo de manera adecuada. El IMSS y el Infonavit están teniendo una apertura para el cumplimiento de las obligaciones, para dar de alta a estos nuevos trabajadores. Los trámites se llevan a cabo en línea y definitivamente es importante que, como ustedes ya lo notaron, expliquen muy bien cuál es su objeto para poder revisar si ustedes caen como prestadores de servicios o no. Eso sería todo. Tocaya, adelante, por favor. Muchas gracias. Pues yo quisiera nuevamente felicitarte por, fue muy preciso, muy al grano, pues todo lo que nos compartiste. Nos están preguntando si esta presentación se les puede enviar a los asistentes. Es un tema súper importante para nuestras empresas. Al principio, cuando salió la noticia de la reforma, Ángeles, cuando, como te comentábamos, las empresas estaban con mucha incertidumbre, incluso con algo de temor por saber pues, qué iba a pasar con todas sus empresas, ¿no? Tú, como lo platicábamos y como bien tú conoces, pues de muchas es la base en este sector tan importante en México. Creo yo que con todos estos comentarios y este ejercicio que se hizo en esta segunda parte de la conferencia, que fue el compartir las dudas, ayuda mucho a que las empresas sepan lo que están haciendo también otros negocios, sepan que no están solos. Y bueno, yo también quisiera a la audiencia mencionarles que estamos con ustedes, que cualquier duda, el clúster está para apoyarlos y para acercarles gente experta como lo es la maestra Ángeles Jasso. Ustedes ya vieron que ella formó parte muchos años de la administración pública, del desarrollo de algunas de estas pues reformas que se están haciendo a nuestras leyes. Entonces, pues ella le sabe muy bien a todo este movimiento. Cualquier cosa, por favor, no dejen de comunicarse con el clúster para que ustedes estén listos para este 1 de septiembre, que es el objetivo, que todas sus empresas estén preparadas sin ningún problema para funcionar adecuadamente. No sé, Ángeles, si quieras cerrar con algo, tenemos algunos minutitos más para cerrar exactamente a tiempo. Muy bien, Ángeles, nos piden los datos de Ángeles Jasso, perdón. Nos piden tus datos, Ángeles, no sé si los puedas proyectar de nuevo ahí en la pantalla. Sí, claro. Y también se los compartimos, ¿no, Sonia? A todos los asistentes en el correo. Sí, también les vamos a pedir un favor, ahí pasé la liga de la encuesta de satisfacción en el chat. Entonces, de favor responderla, se nos hace súper importante esa cooperación de ustedes, porque así podemos traerles temas, como dice Ángeles, que les sean de mucha utilidad y que sobre todo sean muy actuales y necesarios. Entonces, pues les agradecemos, y en el canal, ahí también les compartí la liga del canal de YouTube del Clúster de Tecnología, donde se suben ahí las grabaciones de nuestras charlas, de nuestras sesiones, y pudieran encontrar material de mucho valor. Gracias. Gracias. Sí, les comparto mis redes sociales, donde ahí pueden encontrar mi teléfono, mi correo, y donde definitivamente pues estamos aquí a sus órdenes para cualquier otro tipo de asesoría. Sí quisiera también hacer una última recomendación en cuanto a los contratos. Los contratos tienen que cumplir ciertos requisitos. Entonces, para estas alturas, quiero hacer una recapitulación. Ustedes debieron haber revisado sus objetos sociales, rehacer sus contratos,
revisar si tenían que hacer una sustitución patronal y definitivamente pues solicitar al REPSE lo que es su inscripción. Entonces, al menos esas 4 cuestiones ustedes deben estar listos para este 1 de septiembre, poder llevar a cabo el cumplimiento de manera ordenada y sobre todo que pueda llevarse a cabo, evitar las sanciones que está marcando la ley. Entonces, repito, haber revisado tu objeto social, rehacer tus contratos, en su caso haber realizado la sustitución patronal y estar dentro del registro. Con esas 4 cuestiones, con todo lo que ello conlleva, evidentemente, dentro de la ley, pues ustedes estarían ya listos este 1 de septiembre. Si ustedes ven que algo les faltó, revísenlo, porque los informes que tienen que hacer ustedes de sus contratos cada 4 meses también son relevantes. Y estos informes pues solamente traen ahora sí que los contratos que ustedes celebraron los últimos 4 meses y tienen que estarlos cumpliendo a más tardar los días 17 de cada mes en enero, mayo y septiembre. Creo que con eso... Nos sí, están adelante. pidiendo aquí, maestra, a ver si se puede repetir los requisitos de los contratos, por favor. Sí, claro. Se los voy a proyectar. Los contratos con tu cliente deben estar por escrito y señalar el número de inscripción en el REPSE, nombre, razón social y RFC de las partes, y el número aproximado de trabajadores que participarán. Evidentemente la ley trae más información, pero sí quería yo ponerles en el foco que al menos esto es lo que debe ya traer sus contratos. Gracias. Y hay otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un servicio independiente y un servicio especializado? Esto es importante. Supongo que por servicios independientes te refieres a abogados, contadores. Quiero entender que así es, ¿no? Aquí hay una gran diferencia. Lo que la reforma está buscando es que no se ponga a disposición personal que trabaja o está en la nómina de una empresa hacia otra. Dentro de los servicios independientes como los abogados, los contadores, los arquitectos, o sea, realmente eso nunca pasó. O sea, nunca pusiste a disposición un despacho a un abogado o a un contador ya dentro de una empresa. Entonces, ahí es donde radica la diferencia y hasta las propias leyes hacen la diferencia, ¿no? A ver, estos son servicios independientes y estos son servicios de subcontratación. Entonces, aquí la persona que pone a disposición solía ser una empresa a un empleado. Entonces, no se preocupen los abogados, los contadores, etcétera. Ustedes no caben dentro de estos servicios, sino que tienen que seguir llevando a cabo pues sus actividades de manera normal. No tienen que darse de alta dentro del REPSE porque efectivamente no caben dentro de todo lo que plantea la reforma. Espero haber contestado la pregunta, si a eso se refería. Y bueno, una última pregunta dice, excelente charla, los contratos que deben reportarse ante el IMSS e Infonavit son de cada uno de los empleados que estuvieron vigentes en el cuatrimestre. No, ojo, aquí no son de los empleados, son de lo que tú firmaste con tus clientes. Sí, en el reporte te pide que te den la información de cada uno de tus empleados, cómo cumpliste con tus obligaciones, pero lo que realmente te está pidiendo la reforma es que le digas cuántos contratos de subcontratación hiciste dentro del cuatrimestre. Y esos son los que tienes que reportar. Dentro de este reporte sí viene cuánto le pagaste a tus empleados, pero no es el contrato que tú llevaste a cabo con tu empleado. Ya no es de subcontratación porque ya es tu empleado. Entonces,
ya es distinto. Entonces, qué bueno que salió esta pregunta para hacer la aclaración. Es los contratos que tú haces con tu cliente son los que tienes que reportar. Pues bueno, ya por último, nuevamente, muchas gracias. Excelente presentación, clara y precisa. Felicidades. Y bueno, pues por ahí se les va a poder compartir la presentación, ¿verdad, maestra? Sí, sin ningún problema. Claro que sí. Se las envío. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues siendo, para terminar puntuales, siendo las 11 de la mañana, queremos agradecer nuevamente a la maestra María de los Ángeles Jasso Cisneros por pues esta gran conferencia muy precisa, como decíamos, con información muy, muy al grano. Todo esto para que las empresas estén listas para este 1 de septiembre. Pues a nombre del CISO Monterrey les agradecemos este espacio que se dieron para poder estar con nosotros nuevamente. Les agradecemos también el hecho de que puedan contestarnos esta encuesta acerca de los servicios y para poder acercarles sobre todo temas necesarios y de interés para ustedes y sus empresas. Pues a nombre del clúster nuevamente agradecemos a la maestra Ángeles Jasso por este tiempo y a todos ustedes pues, por dedicarle tiempo a la capacitación de sus empresas y a tener empresas de primer nivel en Nuevo León y en México. Muchas gracias a todos. Sonia, ¿tú quieres decir algo? Gracias a Ángeles Jasso. Esperemos que no sea la única vez que la tengamos con nosotros. Y gracias a toda la audiencia por estar puntualmente y colaborar en todas las dudas. Gracias. Bonito día. Cuídense. Gracias a todos. Muy buen miércoles. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Tocaya. Gracias, Tocaya. Hasta luego. Muchas gracias, excelente, gracias. A ustedes.